sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрения всех. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Leales siempre. Leales siempre. Chávez vive. Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos 4, maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos de Latinoamérica que nos escuchan en Argentina a través de Radio Garabato en San Marcos, Sierras, provincia de Córdoba. Allí llegamos de la mano de Carlos Martín y su programa Esto es lo que hay. En los canales de Telegram redcomi.ar dirigidos por el camarada Conrado Ugarte. A través de www.diariolateral.com.ar de la mano de nuestro superpana, el periodista Sergio Centenaro. Acá en Diario Lateral tendremos la información veraz y oportuna desde este lado. A través de Conaicop llegamos a toda Latinoamérica de la mano de nuestro comandante y superpana también Rubén Suárez. Y en nuestra página web de Conaicop, www.conaicop.org, tenemos también la información de primera mano del acontecer de este otro lado del pensamiento político que el reino imperial intenta ocultar. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, hora Bolivia, a través de Radio Causachuncoca, Revolución que se escucha. Y también llegamos a la ciudad revolucionaria de El Alto, en la Radio Comunidad 90.4 FM. Y en Caracas a través de la 94.7 FM, en la emisora Al Son del 23. Saludos a todos. En la producción de Así es mi tierra tenemos a la teniente de navío Rosario Rodríguez. Y en la dirección y frente al micrófono, como siempre, les habla Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que ocurra en el globo terráqueo que primero no pase por acá. El sonido que escuchamos de fondo es un joropo estribillo de la región oriental del país, intitulado Las Dos Luisas, perteneciente a Remigio Morocho Fuentes. Así que este joropo estribillo tan sabroso nos acompañará en el recorrido informativo de esta semana. Y tenemos mucha tela que cortar y comenzamos por el tema que inquieta al reino imperial y sus acólitos antinacionales, nuestras elecciones del 6 de diciembre. Como se los había comentado la semana pasada, se realizó este domingo pasado el simulacro electoral. El pueblo ha salido en masa. Es la primera vez que tanta gente ha ido a un simulacro. La presidenta del CNE, Indira Alfonso, informó que el simulacro electoral de este domingo pasado de cara a las elecciones del 6 de diciembre fue un éxito rotundo. Escuchemos. Una jornada masiva y sumamente exitosa, útil para optimizar y fortalecer nuestra plataforma electoral. Los resultados han superado con creces las expectativas que nos habíamos propuesto. Este ejercicio ciudadano se realizó con éxito en los 381 centros de votación seleccionados y distribuidos por todo el territorio nacional, conformado por 110 mesas pilotos y 835 mesas no pilotos, para un total de 945 mesas electorales, desplegando un total de 1.000 máquinas de votación a nivel nacional. Se contó con la participación del 100% del personal técnico, operativo y una efectividad en el proceso del 100%. Asimismo, la presidenta del ente comicial indicó que se contó con todos los protocolos logísticos para que el pueblo conociera el proceso. Se instaló un Centro Nacional de Soporte y 24 centros de atención rápida a nivel regional, con la finalidad de garantizar soporte a todas las incidencias técnicas y logísticas registradas para el simulacro, cumpliéndose con un 100% de efectividad a la solución de todos los casos registrados.
pero lo más importante es que se ha permitido a las electoras y electoras el acercamiento y familiarización con la nueva solución tecnológica electoral. La respuesta ha sido masiva y esto demuestra la voluntad y vocación democrática del pueblo venezolano. Finalmente, Indira Alfonso resaltó que se van a mantener las mesas electorales en los centros de votación para ofrecerle al pueblo mayor conocimiento sobre el proceso electoral. Dejar las soluciones tecnológicas, sus máquinas de votación en todos y cada uno de los estados donde lo hemos desplegado. Son de ustedes, para ustedes, y desde este momento ustedes podrán ejercer el contacto con ella en forma diaria y respetando, por supuesto, los protocolos biosanitarios y los dispositivos de cuarentena y flexibilización que establece el Estado venezolano. Venezolanos y venezolanas, las máquinas que hemos desplegado para el simulacro quedan en los estados para que ustedes puedan seguir familiarizándose con la solución tecnológica, con su máquina de votación, a los fines de poder ejercer su derecho al voto en forma eficiente, eficaz y con las facilidades que esta nueva máquina les está aportando. Rotundo éxito. Esto es lo que les causa prurito, piquiña, como decimos aquí, a la oposición fascista y a su amo imperial. Escuchemos más detalle con este trabajo del periodista Leonel Retamal. En el oeste caraqueño, zona popular de la capital, desde temprano comenzaron a llegar los electores al centro de votación. Esta ciudadana haitiano-venezolana vino voluntariamente a conocer el nuevo mecanismo y en sus más de 40 años en Venezuela ha sido testigo de la evolución del sistema electoral en el país. Me gusta participar, me gusta, ¿sabe? Uno ve cómo es el proceso y todo, tal. Yo quiero saber cómo es el sistema, cómo va la nueva máquina, tal, para saber. Cuando viene para saber qué va a hacer, pues. Como todos los electores, cumple su protocolo de bioseguridad al ingreso y durante el proceso. Llega al circuito de votación y, cumpliendo el primer paso, entrega el documento de identificación, manteniendo el distanciamiento social. Pasa luego al segundo momento en el que visualiza la boleta con la oferta electoral en la máquina del sistema automatizado. En el tercer paso ingresa la boleta que le entrega el sistema a la urna y finalmente realiza un registro análogo de su voto, estampando su firma y huella dactilar. Venga a practicar la máquina para que sabe cómo cuando las elecciones, para que sabe qué va a hacer, para que no está perdida. Alguno viene a votar cuando hay elección no sabe que está perdida, pues, a que uno lo conoce, qué va a hacer. ¿Y la importancia de las elecciones? Muy importante todo, sale a votar, para mejorar el país, el todo, pues, para mejorar la situación, todo. El Consejo Nacional Electoral dispuso 381 centros de votación a nivel nacional y 945 mesas electorales, de las cuales 55 procesarán datos de las máquinas electorales para evaluar la fase de totalización de votos. Funcionarios del CNE apoyaron a los electores junto a milicianos y efectivos militares. Muchas personas tienen un poquito todavía de dudas con respecto a la máquina porque es nueva, pero tenemos allí el personal capacitado que les da la explicación de cómo deben ejercer el derecho al voto. Jóvenes y adultos mayores participaron entusiastas de este simulacro, haciendo el llamado a utilizar el voto para dirimir diferencias. Yo nunca he dejado de votar. No me gustaba el gobierno que está, pero yo votaba por otro, o por el que no iba a llegar, pero votar, pero siempre votar. Todo es votar, esa es la manera de uno exigirlo de uno. Porque con guerra, con pelea y con eso no. Fácil, rápida, pero no deja de ser nueva. Por lo tanto, invito a todo el que pueda a que venga a ensayarlo, porque es mucho más rápido y mucho más fácil que las anteriores. Pero hay una gran verdad, es nueva. Pero también hay otra gran verdad, somos muchos, la tercera edad, los que vivimos aquí. Y tienen que familiarizarse con ese tipo de instrumentos para elegir nuestros diputados. Largas colas en los centros de votación motivaron la extensión del horario del simulacro, pero en todos los lugares el ánimo era el mismo: participación y llamado a salir masivamente el próximo 6 de diciembre. Soy una persona que, más allá de creer en el voto, creo que es nuestro deber y nuestro derecho como ciudadanos elegir a nuestros representantes, bien sea para estas elecciones como son la Asamblea Nacional o para las próximas que vengan, pues. Nosotros como pueblo estamos acostumbrados a este tipo de prácticas. Nosotros sabemos que podemos dirimir cualquier situación que se encuentre en nuestro país a través de las urnas electorales. Adicional a eso, tenemos una organización. El pueblo está organizado
y sabe que cumpliendo con esto está cumpliendo con sí mismo. Es el futuro nuestro el que está en juego en este momento en unas urnas electorales. Las autoridades electorales decidieron mantener instaladas las máquinas para que el pueblo venezolano siga practicando y ensayando la votación. Las campañas políticas comenzarán oficialmente el 3 de noviembre para presentar programas y debates políticos hasta la elección del 6 de diciembre. Y el presidente Nicolás Maduro ofreció sus positivas reflexiones con relación a la jornada del simulacro efectuado este domingo pasado. Yo no sé si en otros países del mundo se hacen tantas auditorías al sistema electoral, creo que nunca, en ningún lugar. Y se hacen simulacros para que el pueblo se familiarice de manera total, de manera cariñosa con el sistema electoral, con los actos de votación. Yo vi las declaraciones de la gente que fue a votar. Declaraciones de fe, de optimismo, de certeza en el futuro de Venezuela, de confianza en la democracia, en la libertad. Ahí está el pueblo de Venezuela, dando la primera señal de lo que va a ser el gran proceso para renovar la Asamblea Nacional el 6 de diciembre, el domingo 6 de diciembre. El pueblo de Venezuela tiene profundos intereses en acudir a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Lo que la gente quiere es recuperar la Asamblea Nacional porque muy lamentablemente ha sido un retroceso tremendo que la oposición fascista la haya ganado en el año 2015. Es muy lamentable que un parlamento esté de espaldas al pueblo que lo eligió y sobre todo en una revolución que trabaja por y para su gente. Y continuando con el proceso electoral y el simulacro, la Alianza Democrática, agrupación de partidos políticos de derecha que van a las elecciones, reconoció la fiabilidad de las máquinas de votación y del proceso como tal. Esto es muy importante, que la derecha reconozca la fiabilidad del proceso. Escuchemos al vocero de la Alianza Democrática de Derecha, el pastor Javier Bertucci. Quiero hablarles un poco de lo que sucedió en el simulacro electoral de este domingo 25 de octubre, donde pudimos constatar que las máquinas que se van a utilizar en este próximo 6 de diciembre, en las elecciones parlamentarias, cumplieron y están cumpliendo con toda la normativa de lo que significa la captación del voto, el archivo del voto y la transmisión del voto. Para eso, pues, las máquinas funcionaron perfectamente. Recordó Bertucci que la violencia y la agenda golpista impulsada por la extrema derecha solo han generado muertes en el país. Le quiero hablar a la persona que tal vez ha decidido no votar porque le dijeron que esto era una farsa o lo que sea. Mire, no nos dejemos engañar con estas ofertas absolutamente inconsistentes que ya han demostrado no solamente su ineficiencia, sino la incapacidad de poder generar cambios en paz. Lo único que nos ha dejado la ruta de la violencia y de la abstención son lamentablemente personas fallecidas que no son un número más, sino que tienen familias y tienen dolientes. Así es, esa es la verdad. Y estos comentarios obedecen a la campaña de la derecha fascista orquestada por Washington, el desgobierno de Colombia y el Reino Unido para desacreditar las elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre, que les cuento, se van a hacer pese a lo que el Reino Imperial no quiere. Andan diciendo que son elecciones fraudulentas, que todo esto es una maniobra del régimen y bla, 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 bla. A sabiendas que es Vox Populi, que el sistema electoral venezolano es el más confiable y seguro del mundo. Pero nadie habla, por ejemplo, del sistema electoral gringo, que por cierto, ya hay gente votando por correo y el 3 de noviembre abrirán los colegios electorales. Esto sí que es un desastre, ¿verdad? Tan eficientes que se venden los gringos como los muy. Vean Superman, Batman, el FBI, la CIA. Ellos se ven como los más impresionantes del planeta, pero su sistema electoral está a años luz de distancia del nuestro acá en Venezuela. ¿Qué cosas, no? Ahí ni la OEA, ni el desgobierno de Iván Duque, ni la Unión Europea dicen nada. Calladitos porque ellos son satélites del Reino Imperial y no les conviene esto. Y aquí, como nosotros somos independientes y no nos debemos a nada ni a nadie, podemos entonces echarles el cuento del desastre del sistema electoral gringo para que lo comparen con el nuestro.
Para ello les pondré este audio producido por el camarada Eduardo Rote, en el que se desdibuja por completo el sistema electoral del reino imperial. Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos siempre interesan a la opinión pública mundial, porque se trata de la mayor potencia del planeta y porque Washington tiene la mala costumbre de calificar o descalificar las elecciones de otros países como si su sistema electoral fuera ejemplar. Pero las elecciones de Estados Unidos distan mucho de ser perfectas, están llenas de anacronismos que las diferencian de las demás. Primero, son de segundo grado, es decir, que no se vota directamente por el presidente y el vicepresidente, sino por representantes que forman los llamados colegios electorales, cuyos votos deciden quién es el ganador. La permanencia de este sistema obsoleto, abandonado hace más de un siglo en casi todo el mundo, es el resultado de la guerra de secesión y la abolición de la esclavitud, cuando los negros emancipados se volvieron ciudadanos y sus votos eran una amenaza para los líderes políticos sureños. Los estados del sur impidieron entonces, y aún impiden, cualquier intento de reemplazar el voto indirecto por el voto popular, nacional, general, como en todos lados. Este sistema fue en su tiempo el brazo político de la oligarquía del sur, mientras su brazo armado era el Ku Klux Klan. En los Estados Unidos, el ganador de las elecciones es el candidato que obtenga al menos 270 votos de los llamados colegios electorales. Es posible que un candidato gane el voto electoral y pierda el voto popular. En caso de duda o controversia, la decisión queda en manos de la Corte Suprema, como ocurrió en 2002 cuando los magistrados, en su mayoría republicanos, dieron como ganador un mes después de las elecciones a George W. Bush, a pesar de que su contrincante, el demócrata Al Gore, había obtenido mucho más votos en todo el país. Y Trump fue electo presidente con 304 votos de los colegios electorales sobre los 227 de su contrincante Hillary Clinton, a pesar de que ésta obtuvo 3 millones de votos más en el país. Otra extrañeza es el número de votos de colegio electoral que corresponde a cada estado. Por ejemplo, Wyoming, con 500,000 de habitantes, tiene 3 votos en el colegio electoral, un voto por cada 160,000 habitantes. En cambio, California, con 34 millones, tiene 55 votos, un voto por cada 600,000 habitantes. Pero lo más grave y antidemocrático del sistema electoral estadounidense es que no existe límite alguno para la cantidad de dinero que individuos, grandes empresas o transnacionales pueden aportar a los candidatos presidenciales o a los legislativos. Semejante influencia del sector privado en la política desvirtúa y prostituye el servicio público, dando prioridad a los intereses empresariales sobre los intereses generales del país o habitantes. A esta práctica se atribuyen las grandes deficiencias militares del país, a pesar de su gigantesco presupuesto de defensa, el deterioro general de la infraestructura vial y ferroviaria, de los sistemas sanitarios y educativos y la creciente desigualdad y pobreza que afecta a la población. A lo anterior, hay que añadir que en 36 estados no pueden votar 21 millones de personas que carecen de un documento oficial con su fotografía, y que salvo en los estados de Vermont y Maine, no pueden votar los privados de libertad y quienes hayan sido sentenciados en el pasado, lo que en el país del mundo que tiene más presos en cifras absolutas y porcentuales implica una segregación por raza y clase que perjudica a las grandes minorías de afroamericanos y latinos. Como si todo esto fuera poco, a diferencia del resto del mundo, en Estados Unidos las elecciones no se celebran en un fin de semana o día feriado, sino los martes, un día de trabajo como cualquier otro, lo que dificulta el voto de los asalariados y explica, entre otras cosas, un alto grado de abstención. En las presidenciales del 2016, solo votó el 55.7% de los inscritos. Para finalizar, cada estado utiliza máquinas y sistemas de conteo diferentes tanto para los votos de los centros electorales como para los votos por correo, que en 2016 fueron 31 millones, una cuarta parte del total. Tal diversidad de plataformas técnicas imposibilita las auditorías, que de hecho son casi inexistentes. El sistema electoral de Estados Unidos perpetúa el bipartidismo de los demócratas y republicanos, hoy muy desprestigiado, como lo reveló la irrupción en la política de outsiders como Bernie Sanders y Donald Trump. No se ven en el horizonte perspectivas de cambio para este sistema electoral arcaico y poco democrático, pero en resumidas cuentas cada país tiene derecho a celebrar sus elecciones como mejor le parezca. A lo que ningún país tiene derecho es a descalificar las elecciones de otros países, como ocurre por ejemplo con Venezuela, cuyo sistema electoral es, según el expresidente Jimmy Carter, el mejor del mundo, lo que no impide que Washington se niegue a reconocer los resultados. Resulta evidente
que el gobierno de Estados Unidos, con su arcaico y poco democrático sistema electoral, no tiene ninguna autoridad moral para condenar las elecciones en otros países, para ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Las preguntas que se imponen son: ¿cuándo los Estados Unidos modernizará y democratizará su sistema electoral? ¿Y cuándo Washington en materia electoral seguirá predicando lo que no practica? He ahí para la gran República del Norte su más importante misterio de la historia. Un desastre. Quien gane allá, bien sea el loco Trump o el prospecto del loco, el señor Biden, eso en nada va a cambiar las cosas. Todo seguirá igual. Seguirán en su injerencismo anacrónico y desfasado. Bueno, no todo seguirá igual. Ya comenzó el imperio a perder fuerza en su mal llamado patio trasero. Vean lo que ocurrió en Bolivia con el triunfo del compañero Arce, el plebiscito aprobado por el pueblo en Chile para cambiar la constitución. Y vean ustedes cómo estamos en Venezuela, dando la batalla por más de 20 años y no han podido con nosotros y no podrán. Y cambiando de tema, les comento sobre la fuga del prófugo de la justicia, Leopoldo López. Pero, ¿quién es este señor? Bueno, este señor prófugo de la justicia es el integrante del partido de extrema derecha Voluntad Popular, padre ideológico de Juan Guaidó y responsable de todos los robos y el asedio que ha sufrido la República Bolivariana de Venezuela. Responsable del intento de golpe fallido el año pasado y colaborador directo de la Operación Gedeón. Este señor estaba preso por haber participado en la operación de bandera fascista llamada La Salida, en el año 2014, donde murieron más de 40 venezolanos. Se le dio el beneficio de casa por cárcel y el año pasado, tras el intento fallido de golpe de Estado, un show mediático más que otra cosa, huyó a la Embajada de España. Escuchemos este trabajo de Erika Ortega sobre este tema. El opositor venezolano Leopoldo López tuvo este martes una agenda política en Madrid, 2 días después de que huyera de la justicia de su país y llegara así al Reino de España. Primero se reunió con Pedro Sánchez, quien lo recibió como secretario general del Partido Socialista Español. Luego tuvo un encuentro con la prensa y allí dijo que se fue del país, aunque varias veces había prometido que no lo iba a hacer, porque las cosas, según él, se le pusieron difíciles. Pero también remarcó que en Venezuela, según él, habría una dictadura y abogó por el recrudecimiento de sanciones contra funcionarios del Estado venezolano. También hizo énfasis en que su objetivo ahora es seguir haciendo alianzas para deponer al presidente Nicolás Maduro. Tuvimos una reunión en la tarde del día de hoy, una reunión muy cordial. Yo la califico de muy positiva. Veo en Pedro Sánchez mucha empatía con la causa por la libertad de Venezuela. Tengo la más profunda convicción de que la causa venezolana, así como no es ideológica, también tiene que ser una causa que vaya más allá de las diferencias de partido. La causa de Venezuela tiene que ser, y así lo pediríamos nosotros, tiene que ser abrazada por todos y cada uno de los partidos que crean en la democracia y que crean en la libertad. Caracas denunció que la huida de Leopoldo López contó con la participación de funcionarios diplomáticos de la Embajada de España. De hecho, estuvo en la residencia de este diplomático durante 1 año y medio, luego de violar el beneficio de casa por cárcel que se le había otorgado y luego de haber también frustrado el intento de golpe de Estado del 30 de abril del año pasado. Arantxa González, titular de Exteriores desde Madrid, tuvo que responder a estos señalamientos. Ella dijo que López fue un huésped, no un rehén, y subrayó que se fue cuando quiso. En cualquier caso, en el Comité de Víctimas de las Guarimbas, la noticia de la fuga del opositor Leopoldo López no cayó bien. Hemos entrevistado al padre de Elvis Rafael Durán, un joven motorizado que murió degollado durante las protestas convocadas en el año 2014 por López. Él criticó duramente a quienes lo reciben puertas afuera como un héroe. Leopoldo López viene haciendo una trayectoria política con desmanes, con abusos, con violencia, cegando vidas inocentes. Así no se hace política. Esto es lo que es un delincuente disfrazado de político. Lo verán como un héroe las personas de su misma calaña. Porque una persona seria y responsable no lo ve de esa forma. Cuando sabe que este señor causó aquí una gran cantidad de muertos, una gran cantidad de lesionados y destrozo a la propiedad. El dirigente del partido Voluntad Popular fue condenado en Venezuela a cumplir 13 años, 9 meses y 7 días de prisión por las acciones violentas registradas en Venezuela en 2014. Ese año, 43 personas resultaron asesinadas
y más de 1 millar terminaron heridas por estos hechos de violencia. Y en una rueda de prensa ofrecida esta semana por el presidente Nicolás Maduro señaló que el prófugo de la justicia venezolana Leopoldo López, tras su huida a España, dejó a una oposición fascista debilitada. Vive como un magnate en una mansión en el barrio de Salamanca en Madrid. Ahí está. Eso es lo que va quedando de una oposición debilitada que tomó el camino del golpismo, de la violencia, del terrorismo y los derrotamos. Porque al final el balance que tenemos que sacar es que el Leopoldo López, que negoció para irse a España, se va derrotado políticamente por las fuerzas revolucionarias y patrióticas de Venezuela. Este Leopoldo López se la da del más sabroso. Este tipo está loco. El camarada Diosdado Cabello siempre repite que el papá de Leopoldo dijo en una entrevista por televisión que a Leopoldito de niño lo disfrazaban de presidente en los carnavales. ¿Qué les parece? No se rían. Desde chiquito lo condicionaron para esto y bueno, ahora sale huyendo como las ratas, después que dijo que no se iría del país. Sale vociferando a los 4 vientos y en confabulación con el reino español ha emprendido una nueva campaña de desestabilización contra el país. Qué valiente, ¿no? Sale del país escondido, huyendo, y cuando está lejos y protegido, habla en contra de su patria. Tremendo héroe. Y con respecto a la desestabilización del país, el presidente Nicolás Maduro informó en rueda de prensa sobre el ataque terrorista a la refinería de Amuay. Esto es en el estado Falcón, ubicado en la cara noroccidental del país, limitando con Aruba. Esta refinería es una de las más importantes al occidente del país. El mandatario confirmó que el ataque afectó a una unidad de destilación con capacidad de procesar más de 600.000 barriles de combustible. El presidente Maduro giró instrucciones a su equipo para determinar la magnitud y los daños causados en esas instalaciones. Tengo que informar y le he dado la orden al doctor Tarek Al-Aizami, vicepresidente de Economía. Estuve hablando con él hasta la madrugada. Él está en Falcón, en la refinería de Amuay, porque el día de ayer fue atacada con un arma poderosa, un arma larga poderosa, que estamos en investigación para determinar qué tipo de arma. La refinería de Amuay, una de las más importantes refinerías de Venezuela y de América Latina. Quisieron provocar una explosión total de la refinería de Amuay. Derribaron una torre con un nivel de espesor en sus aceros superior a un tanque de guerra. El presidente Nicolás Maduro reiteró la denuncia comprobada de 4 campamentos en territorio colombiano donde se entrenan por lo menos 1.000 mercenarios que tendrían como objetivo cometer acciones terroristas en Venezuela. Esa es la verdad. Nosotros hemos presentado pruebas, como en el norte de Santander, en Cali, en Antioquia y en la frontera aquí del Atlántico, La Guajira, hay 4 campamentos con el orden de unos 1.000 mercenarios, entre paramilitares colombianos de distintos frentes de los paramilitares, entre desertores, mercenarios venezolanos, de origen venezolano, y otros delincuentes que han sido captados porque Iván Duque le prometió a Donald Trump que él hacía algo contra Venezuela antes de las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Qué distinta sería la suerte del pueblo colombiano si el libertador Simón Bolívar hubiese fusilado al apátrida Francisco de Paula Santander. La historia sería otra. No hubiesen asesinado a Jorge Eliezer Gaitán por allá en la década de los 40 del siglo pasado. Y no estaría Colombia, la Colombia de Miranda y Bolívar, sumida en esta podredumbre que la oligarquía santanderiana ha pretendido hundir al pueblo colombiano. Ellos deben cumplir con el reino imperial, esa es la meta. Por eso la visita que hizo Mike Pompeo a Colombia. Quieren enlodar, entorpecer a Venezuela, pero no pueden, no han podido y no podrán. Ellos creen que con actos terroristas van a poder doblegarnos. Son estúpidos y cobardes.
Quiero colocarles este trabajo de nuestra compañera Madeleine García, en el que nos detalla este nuevo ataque terrorista perpetrado en el país. Así quedó la torre de destilación al vacío de la planta 4 de la refinería de Amuay. La hipótesis apunta al impacto de un misil. Se evidencia una explosión que tiene un frente de impacto y una proyección interna y externa a la planta. Las láminas de acero, de acuerdo a su espesor y dimensión, determinan la magnitud de la explosión, donde presumimos la utilización de un misil a distancia, posiblemente lanzado desde un avión no tripulado, llamado dron, o una embarcación. La planta se encontraba en mantenimiento desde hace 4 días, lo que evitó que la explosión hubiese generado una reacción en cadena con consecuencias inimaginables. Y así, con la activación de esta planta, íbamos a incrementar significativamente la producción de la gasolina necesaria para nuestro pueblo. Se trata de un acto terrorista deliberado, debidamente planificado de forma quirúrgica, con saña, crueldad, para causar daños a objetivos estratégicos, fundamentalmente a esta planta, llamada Planta 4, que afecta notablemente la operacionalidad del centro refinador de Paraguaná. La zona está acordonada. Los cuerpos de investigación están rastreando el lugar con perros antiexplosivos y otros equipos. Se levanta la planimetría. Los trabajadores cuentan que la explosión no fue normal, acorde a este tipo de infraestructura, donde se destila al vacío. Si la falla hubiese sido interna, el comportamiento hubiese sido distinto. Técnicamente no hay cómo justificar, no hay evidencia suficiente para justificar el modo de explosión. Normalmente esa unidad trabajaba en una presión negativa. Si le entra aire, pudiese incendiarse lo que tenga dentro, el hidrocarburo que tenga dentro, pero no tiene por qué fallar la estructura de la torre en esa área. Eso tiene que ser sometido a investigación. No hace falta mantenimiento en la torre. Ella estaba normal, trabajaba normal, operación normal, hacía 4 días que se había sacado fuera de servicio por una estrategia nuestra. ¿No tuviste esa vaina? ¿Qué hora? Eso fue aproximadamente de las 2:30 a las 3. Eso no es normal. Entonces, fíjate, ¿qué hay que hacer en esos casos? Hace un año para esta fecha se encendieron las alarmas por el sobrevuelo de drones detectados sobre la refinería. El comandante estratégico operacional, Remigio Ceballos, fue de emergencia para activar el plan de defensa. Comandante de zona operativa de defensa integral occidental y marítima insular occidental. Otro antecedente fue la captura el 11 de septiembre, hace apenas un mes, de un ciudadano estadounidense que entró por el estado Zulia, frontera con Colombia. Estaba acompañado de un militar y 2 civiles. Trasladaban en el vehículo un lanzagranadas AT-4, radios, teléfono satelital y planos de la refinería de Amuay. El presidente denunció la gravedad del atentado. Esto es algo muy grave lo que ha ocurrido. Es un ataque que nosotros hemos venido denunciando, de grupos terroristas que están preparando desde Colombia Iván Duque para atacar nuestras industrias fundamentales, refinería, la industria del petróleo, para atacar la industria eléctrica, para atacar a Venezuela. Las investigaciones continúan para determinar cómo fue el ataque y desde dónde se lanzó el misil. A la fecha se han registrado 87 sabotajes al sistema eléctrico del estado Falcón, donde se encuentra la refinería, que afecta su funcionamiento. Entonces nos sanciona al reino imperial, nombra a un presidente que se autoproclamó en la calle y lo usan a través de él para robarnos activos como monómeros en Colombia y Citgo en Estados Unidos. Nos bloquean cuentas e incluso intentaron robarnos nuestro oro. Siguen con la desestabilización y los desesperados intentos de desestabilizarnos. Nos sabotearon el servicio eléctrico el año pasado y todavía continúan con la aventura loca de pretender doblegarnos a la fuerza. Y si ustedes agarran el teléfono y llaman a Miraflores, ¿quién les atiende? El presidente Nicolás Maduro Moros. Es decir, nada de lo que han ejecutado les ha salido bien. Aquí la única beneficiada es la oposición fascista antinacional, que se ha hecho millonaria con el idiota autoproclamado y su mentor político, el cobarde Leopoldo López. Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter,
@tierraasí con 2A. Tierra Así. Y nuestro canal de YouTube, Así es mi